interesaba por un lado la historia y la filosofía y por otro lado las ciencias naturales. Y a ambas facultades podía entrar libremente. Y me decidí por la ciencia, sencillamente porque me gustaba y tenía algunas ventajas pecuniarias. Creía que fácilmente podía obtener trabajo. En cambio, dedicarme a la filosofía e historia no era tan fácil conseguir trabajo. Así que así fue. No sé si eso contesta tu Pues, pregunta. totalmente. Y bueno, veo que usted tiene más de 60 años en el tema de la educación. O sea que tomó la decisión también de seguir compartiendo esos conocimientos. Pero hablemos un poco acerca de sus trabajos de investigación, sobre todo en la parte. Lo decíamos antes del cambio, está con nosotros el doctor César Villarreal, uno de los héroes del 9 de enero. Pero después de eso hubo, pues por supuesto que avanzar, hay muchas cosas y sueños que tiene cualquier joven, y el doctor Villarreal tomó la decisión de ir por la parte científica y es lo que nos va a contar un poco de su testimonio luego de haber recibido, pues entre muchas cosas, recientemente un premio otorgado por la Universidad de Panamá. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, doctor César. Gracias. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Oiga, bueno, primero cuéntenos, ¿cómo ha sido ese recorrido? Me imagino que no es fácil, pero una vida siguió después de ese día histórico digamos, en todo lo que ha marcado la historia panameña. Así es. Pero el recorrido no fue tan difícil. Yo siempre quise estudiar en la universidad y el título de bachiller eh, en ciencias del instituto me daba facilidades de estudiar, sobre todo en aquella época, prácticamente cualquier carrera, con excepción de ingeniería, que había que presentar exámenes, pero creo que no hubiera tenido ningún problema para entrar a ingeniería, sencillamente que eso no me interesaba. Me interesaba por un lado la historia y la filosofía y por otro lado las ciencias naturales. Y a ambas facultades podía entrar libremente. Eh, y me decidí por la ciencia, sencillamente porque me gustaba y uh, tenía algunas ventajas pecuniarias. Eh, yo creía que fácilmente podía obtener trabajo. En cambio, dedicarme a la filosofía e historia no era tan fácil conseguir trabajo. Así que así fue. No sé si eso contesta tu Pues, pregunta. totalmente. Y bueno, veo que usted tiene más de 60 años en el tema de la educación. O sea que tomó la decisión también de seguir compartiendo esos conocimientos. Pero hablemos un poco acerca de sus trabajos de investigación, sobre todo en la parte en la que usted se desarrolla, porque hay muchos temas que quizás no se han dado a conocer ampliamente, pero que son muy importantes dentro de los hallazgos que usted ha encontrado. No sé, cuando llegué a la universidad, vuelvo y te repito, tenía posibilidades de estudiar filosofía e historia, que me encantaba, o ciencias. Eh, Me dediqué por la ciencia, vuelvo y te repito, por razones pecuniarias, pero había otra razón quizás más profunda. Eh, Cuando yo entré a la universidad, estudiar ciencia no era bien visto, nadie dedica su tiempo al estudio de las ciencias. Eh, Así que era, en cierto sentido, medio un sueño de un joven que se enamora de la ciencia, sencillamente. Pero cuando ah, salí de la carrera, cuando estaba terminando la carrera, dos cosas importantes me ocurrieron. Uno, lo que siempre me había gustado de las ciencias, sobre todo de la biología, que es la que tomé, era la conducta animal. No tenía idea cuando entré a la universidad que había una ciencia que estudiaba la conducta animal que se llama hoy día etología, pero terminando la carrera, el año último me entero que hay una ciencia que estudia la conducta animal y eso me fascinaba y todavía me sigue fascinando igual.
Entonces, nada, eso decidió mi futuro. Eh, la etología se dedica básicamente al estudio de las bases fisiológicas de la conducta. Así que ahí estaba. Y la tomé. Entonces me gané una beca para estudiar en México y me dediqué ahí a una rama en aquella época muy extravagante que se llamaba neuroendocrinología de la conducta. Y me dediqué durante un par de años a la neuroendocrinología de la conducta de mamíferos. Más tarde, cuando regresé al país, me dediqué a enseñar evolución, que era mi otra pasión, pero me gané otra beca y en este caso me permitía estudiar la conducta y biología de los peces y me llevó a Escocia en forma muy extraña también. Yo quería ir a Cambridge, tienen un centro muy importante en Madingley que se dedica a conducta de peces, pero me mandaron a la fría Escocia. Lo menos que me imaginaba que había un laboratorio dedicado a biología de salmones y eh, necesitaban a una persona que le interesara problemas de la biología, endocrinología y crecimiento de salmones y la tomé, me enamoré de esa cosa y más tarde lo apliqué en Panamá por otras razones. En Panamá, en la década del 70, había dos problemas que resolver. Uno, la masificación de la enseñanza en la Universidad de Panamá. Eh, eso implicaba formar gente para que enseñara a esos jóvenes que venían. Y luego estaba el problema de la neutralización y nacionalización del canal con el Tratado Torrijos-Carter. Entonces había que formar gente que enseñara, por un lado, a nivel universitario y segundo que se dedicara a problemas del canal. Y uno de los problemas del canal en aquella época era bombear agua de mar al lago Gatún. Eso puede parecer extravagante ahora, pero en aquella época era una decisión política muy importante. Entonces eso significaba bombear agua de mar a un lago que es agua dulce. Entonces se nos ocurrió a nosotros estudiar peces como animales de agua que se iban a enfrentar a ese problema. Y entonces me dediqué al estudio de un animal, un pez, que hace eso, que es el guapote. El guapote es capaz de pasar de agua dulce a agua de mar, entonces nos dedicamos a eso. Y eso determinó mi camino futuro. Eh, Más tarde, estudiar fisiología y conducta es agotador, definitivamente. Cuando uno ha trabajado casi, con mi caso muy particular y mis colegas, casi 20 años dedicados a la fisiología de los peces, eh, créame que es agotador desde el punto de vista físico. Cuando yo pensaba hace como 10 años que ya mi carrera estaba muerta, aquí llegó un cubano preguntando una cosa extravagante. ¿Qué sabía Darwin de Panamá y qué sabía Panamá de Darwin? Resultó que Darwin, cuando menos, conocía 75 citas sobre Panamá. En cambio, solamente había una cita de Panamá con respecto a Darwin. Hoy día puedo decir con orgullo realmente, que Darwin tenía a su disposición 750 citas sobre Panamá. Panamá ha sido siempre un interés primordial del Imperio Británico en el siglo XIX y todavía en la actualidad. Y esto es algo bien interesante porque, claro, al pensar en Charles Darwin, lo primero que se nos viene a la cabeza en temas de Latinoamérica, por supuesto que es Galápagos, pero no pensaríamos que tantas citas acerca de Panamá estarían dentro de sus referencias. Y principalmente tengo que preguntarle a qué se refirió Darwin cuando tocaba o hablaba de Panamá. Es muy sencillo, mire, en el siglo XIX el Imperio Británico hizo algo así como 150
viajes por esta parte del mundo. América era muy importante para el Imperio Británico y de hecho, como bien tú sabes, Gran Bretaña participó activamente en los movimientos de independencia de América Latina. Eso no era un simple amor por la democracia. Era, además de eso, porque sí lo había, definitivamente lo había un interés por emancipar las naciones americanas de España, pero también había un interés económico evidente. Inglaterra, Gran Bretaña en general, era una nueva potencia y estaba interesado en todo lo que era América Latina, pero estaban muy interesados particularmente por Panamá. Panamá, lo más rico que tiene Panamá es su posición geográfica y los británicos no la dejaban pasar. Entonces, muchos de esos viajes involucraban Panamá. Eso significó que los británicos recogieron enorme cantidad de información sobre Panamá. Esa información estaba en el barco en donde Darwin hizo un viaje por América. Había una biblioteca en el barco que se llamaba HSS Beagle. En la biblioteca de ese barco había, quiero que sepas, 400 volúmenes de historia natural y geográfica de América. Y ahí yo encontré, vuelvo y te repito, 760 citas sobre Panamá. Panamá era muy importante para Gran Bretaña. Entonces, pero además Panamá es importante por otras razones. Panamá es puente y barrera del movimiento de especies. Cuando emergió Panamá hace 2 siglos, muchas especies del sur migraron hacia el norte y muchas especies del norte migraron hacia el sur. Y muchas especies del Atlántico ya no se podían mezclar con el Pacífico y viceversa. Entonces, esa cosa le llamó la atención poderosamente a un naturalista de la envergadura de Darwin. Y en el origen de las especies menciona a Panamá 3 o 4 veces y en sus viajes por América lo menciona como 4 o 5. Y cuando volvió a revisar el origen de las especies lo mencionó 2 veces más. Así que hay como 6 o 7 citas en el origen de las especies. Así que si algún panameño quiere sentirse orgulloso de saber que Darwin se interesó por ello, nada que tiene que leer el origen de las especies y va a encontrar enorme cantidad de citas sobre Panamá. Claro, y bien destacado, incluso en los últimos años creo que hemos empezado a tener conciencia de la riqueza natural y esa biodiversidad que existe en nuestro país, que si bien lo sabíamos no estábamos quizás tan conscientes porque a donde sea que miramos quizás no se explaya tanto. Y yo tengo que decir que todavía me duele un poco pasar cerca del Museo de Ciencias Naturales y verlo en una condición bastante deplorable. Y con base en eso tengo que preguntarle, profesor Villarreal, pues son bastantes años que usted ya lleva en esta rama, y cuáles son los retos que ha podido identificar y aquellas cosas que usted siente que son importantes destacar a estas alturas en donde incluso... bueno, no quiero entrar en temas ni detalles políticos, pero se está debatiendo la posibilidad de que haya al menos 1% del presupuesto para temas de investigación. Bueno, sí, hay que invertir más, pero el panameño medio y nuestras clases dominantes aún, desgraciadamente, no entendemos que la ciencia es riqueza, la ciencia es producción, la ciencia es desarrollo. Todavía pensamos que la ciencia es una cosa a la que se dedican gente aburrida como César Villarreal y todos los que son colegas míos. No tienen nada que hacer y entonces se dedican a estudiar animalitos que pasan de agua dulce a agua de mar, etc. Entonces todavía sí, claro, no hemos entendido que Bretaña es Bretaña, Francia es Francia, España es España, los Estados Unidos es lo que es y China es lo que es porque invierten enorme cantidad de recursos en la ciencia.
no solamente en la tecnología, sino en estudio de sus especies. Nadie se puede imaginar que China invierte miles de millones solamente en osos, ¿sí? Sin embargo, hay miles de gente en todas partes del mundo que está dispuesta a pagar miles de millones por tener en sus zoológicos un, eh, un oso chino en sus zoológicos. Solamente para ponerte un ejemplo, pero muchas de nuestras serpientes y muchas de nuestros humildes eh, ranas, hay uno de mis estudiantes más brillantes que trabaja aquí en el Valle, en el Valle de Antón, eh, se dedica a la venta de estos animalitos, de las ranas que solamente hay aquí en Panamá, y las cría y las distribuye en el mundo y cuestan precios exorbitantes. Nosotros nunca le hemos dado importancia a ese recurso y en eso somos el país más rico. Panamá tiene más especies por unidad de área que el resto de América. Entonces nosotros todavía no nos hemos dado cuenta de la enorme riqueza económica que hay en nuestras especies. Acabo de ser el prologuista de un libro de un amigo mío que es especialista en serpientes. Panamá tiene el mayor número de serpientes de toda Centroamérica y muchas de ellas son altamente venenosas y Panamá podía obtener recursos solamente en la producción de antídotos. ¿Puede de ser? antídotos Ajá, claro. entonces, es doloroso que nuestros políticos no le den ninguna importancia al desarrollo científico en Panamá. No sé si eso contesta tu No, pregunta. totalmente de acuerdo y escuchándolo un poco, creo que quizás todavía no tenemos esa conciencia, sabemos que existe riqueza natural, pero no a esas magnitudes, porque como usted dice que cuando miramos por número de habitantes y el territorio y lo comparamos quizás con otros territorios que son mucho más extensos y más grandes, no se concentra la misma cantidad de especies y variedad de especies como lo que ocurre en Panamá, que bueno, como usted bien decía al principio, tiene que ver mucho con la forma en la que el país emerge conectando tanto al sur como al norte. Y en ese mismo sentido, sé que mucho puede hablar usted de los hallazgos y los retos que quedan por delante, pero también esa parte que usted mira como prometedora, porque al mirar hacia atrás hay un trabajo que se ha hecho y usted ha formado parte de todo ese trabajo investigativo y tratando de que se quede un legado en el país, sobre todo en la parte científica. Háblenos un poco acerca de eso. Lo que yo pienso dejar, Sí, exacto, y todo lo que se ha quedado hasta el momento, se ha trabajado hasta el momento para dejar como legado. eh, el legado más importante que yo puedo haber dejado y mi generación, porque quiero que sepas que cuando en la década del 70 la Universidad de Panamá creó un programa fascinante que se llamó Becas Unipam BID. Se hizo un convenio con el BID y la universidad que permitió a muchos de los jóvenes como yo en aquella época, que éramos muy humildes, ¿sí? Y se nos dio la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. Y hago esta salvedad porque lo que está ocurriendo con el IFARU pues, es realmente doloroso, pero gracias a un proyecto parecido a lo que hace el IFARU, yo pude estudiar y nos fuimos una generación de jóvenes que nunca en nuestros sueños más salvajes pensamos que podíamos llegar a doctores o a máster o a quién sabe qué. Sin embargo, fuimos a estudiar, regresamos y hemos hecho investigación, como tú bien señalas. Pero lo más lindo de todo, lo más lindo de todo, es que despertamos pasión en los jóvenes. Y yo he contado, aunque tú no lo creas, en los últimos 15 años, 27 muchachos
bueno, para mí son muchachos, ahora para los veo, son adultos maduros, pero para mí siguen siendo unos muchachos. Esos 27 muchachos que pasaron por mis manos, ahora son doctores y saben más de biología que la que yo sé. Eso es maravilloso. Entonces, yo creo que lo que más positivamente hemos dejado para la próxima generación es haber despertado el entusiasmo de jóvenes que hoy son doctores, que saben más que yo y que van a continuar mi labor. Hay dos jóvenes, una que estudió en Barcelona y ahora mismo hay un humilde joven de Darién que acaba de terminar su maestría y está haciendo su doctorado en biofísica de la neurona. Nada más que el nombre me deja frío. Entonces, yo creo que no hay nada más grande que haber dejado jóvenes que quieran seguir como yo, y en realidad muchos de ellos me han superado. Entonces, eso es quizás lo más grande y ellos, lo digo por las felicitaciones que me hicieron por un premio que me dieron no hace mucho en la Universidad de Panamá, la alegría que esos jóvenes sienten por el título que yo he ganado me hace sentir que ellos van a seguir mucho más allá de lo que yo llegué y mucho más allá de lo que yo pensé que se podía producir en este país. Claro que sí, me imagino que a sus inicios, como usted bien lo planteaba, incluso el tomar la decisión de ir por una carrera que para muchos no tenía un futuro incierto, ha venido cambiando y hoy podemos soñar con un país con muchas más personas interesadas en la investigación, sobre todo en la ciencia, y que Panamá pueda convertirse en no solamente ese país con biodiversidad, sino con esos especialistas en su biodiversidad. Creo que vale la pena soñar y mirar hacia esa dirección. Piensa nomás, cuando yo comencé, solamente había dos doctores, Octavio Sousa y, trato de recordar el otro, ¿quién? El doctor Taylor. Solamente eran dos, ellos eran los únicos dos doctores que tenía este país. Y hoy, tranquilamente, 23, imagínate, es impresionante, realmente impresionante lo que hemos hecho y todo lo que podemos hacer. Por eso es que vuelvo y lo repito, lo que pasó o lo que está pasando con el IFARU es doloroso, es doloroso. Es doloroso que a alguien se le pague para no hacer nada en el extranjero y hay miles de jóvenes panameños que estoy seguro que nos llevarían a niveles que yo no tengo la manera de expresarte. En efecto, claro que sí. Quiero reiterarle nuevamente pues las felicitaciones por este último galardón recibido por la Universidad de Panamá y la verdad es que quisiéramos, como usted lo dice, que se empleen los recursos de forma positiva para que muchos más estudiantes tengan la oportunidad de prepararse y de volver. Usted ha traído a Panamá el conocimiento que adquirió y ojalá que así otros jóvenes traigan al país y sigan haciendo que este país crezca. Y creo que ese es un gran mensaje que nos deja. Y yo quería destacar también, porque pues un ejemplo de amor a la patria, desde salir un 9 de enero del 64 con la bandera hasta regresar y compartir esos conocimientos en materia científica, pues es digno de admirar. Así que enhorabuena por eso y queríamos destacar, por supuesto, su perfil aquí en Radio Ancon en Perfiles con la compañía también del doctor Rafael Candaneo, que todavía sigue aquí con nosotros, doctor Rafael. Sí, sí, Magdiel, y bueno, felicitar al doctor César Villarreal y qué bueno por la charla que él ha tenido a bien darnos esta tarde a toda la audiencia de Radio Ancon en todo el país y felicitarte a ti también, Magdiel, por tu programa. Muy buenas tardes y fuerte abrazo, doctor César. Gracias. Realmente viniendo de tu parte es realmente emocionante. No sé si tenga unos minutos más, pero quisiera Claro expresar que sí. una cosa
muy especial. Eh, yo realmente no me creo nada especial, nunca me he creído nada especial. Eh, de hecho, graduarme y obtener títulos, eso para mí nunca ha sido muy importante. De hecho, nunca he participado en ningún acto de graduación, nunca. Ni de la primaria, ni de secundaria, ni de universidad. La única que quise ir fue a Escocia, pero cuando pude ir ya había pasado el acto de graduación formal, porque para mí ser doctor estaba más allá de mis sueños más silvestres, como yo siempre digo. Fue el único. Eh, eh, la manera que me gradué fue que mi mamá, cuando yo regresé, mi mamá hizo una fiesta que yo le había dicho que no hiciera, que yo considero que nada de lo que había hecho valía hacer cosas. Mi mamá hizo una fiesta, aunque yo no quise. Cuando llegué en la noche me encuentro con que en la casa estaba lleno de familia y entonces mi mamá me agarró por la mano y entonces dijo una cosa que para mí fue más grande de lo que yo esperaba. Me dice, aquí les presento a mi hijo el doctor. Wow. Nunca la palabra doctor ha sido más grande que ese momento. Y el segundo momento fue cuando me entregaron el premio universidad. El premio universidad ha sido entregado a figuras que yo admiro, que han sido mis colegas, que han sido personas que yo he admirado profundamente, desde Rogelio Sinán hasta Seferino Sánchez, Mireya Correa, eh, Diones de la Rosa. Son figuras fuera de serie. El día que se me entregó una medalla y se me dijo que yo era premio universidad, para mí fue mi graduación realmente. Entonces yo sí quiero expresar aquí públicamente que estoy profundamente agradecido a la Universidad de Panamá por haberme permitido ser profesor y haber ganado ese premio. Eso es lo único que puedo decir yo ahora. No, y muy bien merecido, doctor Villarreal. La verdad es que tiene todo pues lo necesario y más que eso para poder recibir este y otros honores. Así que para mí es un honor, como siempre, poder conversar con usted y compartir y conocer un poco acerca de su historia y recibir un poco de los conocimientos que siempre comparte, tanto con sus estudiantes como con aquel que está deseando conocer un poco más de quién es el doctor César Villarreal y todas sus historias y anécdotas. Así que como pues punto final, quedo aquí a su disposición y abierto este espacio para cuando quiera compartir nuevamente con nosotros. Un tremendo honor tenerlo nuevamente. Gracias, Bueno, gracias. claro que sí. Fuerte abrazo y muchísimas gracias al doctor César Villarreal, quien nos acompañó y pues por supuesto destacar uno de esos héroes del 9 de enero que llevó también esa bandera ese día para hacer loor a nuestro eh, símbolo patrio como es nuestra bandera y hoy pues también galardonado con este premio Universidad por su trayectoria como docente en esta casa de estudio, la principal en temas de educación terciaria en el país. Así que bueno, vamos a nuestro siguiente cambio comercial y agradecemos nuevamente tanto al doctor Villarreal como Candaneo por acompañarnos y yo pues me voy a un cambio y regreso a la siguiente hora, venimos con más aquí en Relax, aquí sí